Bienvenidos nuevamente a este canal donde combinamos la sabiduría ancestral del Oriente con los avances científicos del mundo occidental, para apoyarte a vivir mejor después de los 60 años. El episodio que tenemos hoy podría literalmente salvarte la vida, ya que cada año cientos de miles de adultos mayores sufren accidentes cerebrovasculares, muchos de ellos sin advertencia previa, sin señales visibles que los anticipen. Pero, ¿y si las primeras alertas han estado delante de nuestros ojos todo el tiempo? ¿Qué tal si ciertas rutinas que realizas cada mañana, hábitos que llevas años practicando, en realidad triplican de forma silenciosa el riesgo de un derrame cerebral? Para hablarnos de esto, me acompaña una vez más alguien que ha venido alertando sobre este tema durante décadas, quien con más de un siglo de vida sigue activo en la práctica médica, el Dr. Hingara. Él está aquí para compartir con todos los adultos mayores la información esencial que deben conocer antes de que sea demasiado tarde. Dr. Hingara, muchas gracias por regresar. Gracias, John. Siempre es un placer estar aquí. Este mensaje es uno de los más importantes que transmito a mis pacientes mayores de 60 años. Los accidentes cerebrovasculares no ocurren sin motivos ni de la nada. Hay señales, hay causas claras, y con el conocimiento adecuado, estos eventos pueden evitarse, pero el tiempo empieza a correr muy temprano, muchas veces desde las primeras horas del día. La mañana es un momento que me hace pensar mucho, porque al escuchar accidente cerebrovascular, solemos imaginar escenas dramáticas. Alguien cayendo, dificultad para hablar, el rostro paralizado. Sin embargo, me dices que las señales iniciales en realidad se manifiestan de forma silenciosa y a menudo pasan desapercibidas, apareciendo en momentos cotidianos como al cepillarnos los dientes, abrocharnos los zapatos o al tomar el primer café del día. Vamos directo a lo importante. Esta charla es crucial, porque no se trata únicamente de las emergencias evidentes, sino de esas pequeñas señales que el cuerpo muestra antes de que ocurra el derrame. En este episodio vamos a profundizar en esas advertencias tempranas que la mayoría pasa por alto. Además, hablaremos sobre los hábitos más perjudiciales que observo en personas mayores durante las mañanas y que aumentan silenciosamente el peligro de sufrir un accidente cerebrovascular, riesgos que tal vez te sorprendan. Y te adelanto la conclusión. 2 de esos hábitos son los más peligrosos y los que menos atención reciben. Así que si tienes más de 60 años o conoces a alguien en esa edad, te recomiendo quedarte con nosotros hasta el final. Porque esto no es solo sobre prevención, sino sobre protección. Y cada uno de los cambios que mencionaremos hoy puede marcar la diferencia entre una mañana normal y una que cambie para siempre tu vida. Dr. Hingara, ¿qué nos dices? ¿Cuál es la señal inicial que recomiendas a tus pacientes estar atentos? Mira, no es el dolor, definitivamente no. El mareo es mucho más sutil y a la vez mucho más peligroso, porque representa la primera señal real de un accidente cerebrovascular. Muchos adultos mayores experimentan un cambio repentino en su coordinación motora. Por ejemplo, intentan usar el cepillo de dientes y su mano no llega con precisión al vaso para tomar el té. El líquido se derrama un poco. O cuando tratan de abotonar una camisa, sus dedos se sienten extraños, no paralizados ni entumecidos, solo fuera de sincronía. Estos síntomas no son tan llamativos, por eso suelen ignorarse, pero tienen un origen neurológico. El cerebro controla cada movimiento delicado, así que cuando algo se siente torpe o descoordinado, eso no es envejecimiento normal, es una señal de que puede haber un problema en el flujo sanguíneo. ¿Has vivido alguna vez algo así con alguno de tus pacientes? Sí, recuerdo un caso claro. Un contador retirado de 74 años, muy inteligente, que no vino por estar enfermo, sino porque comentó:
he estado dejando caer las cosas sin querer. Su esposa también notó que se le caían las llaves más seguido y que jugaba con los botones de la ropa sin control. Al principio pensamos que era artritis, pero decidí indagar más. Me contó que unos días antes tuvo un episodio en el que quiso escribir una lista de compras y no pudo recordar cómo se escribe leche. No había dolor de cabeza ni dificultad para hablar, pero algo no estaba bien. Le hicimos un estudio y detectamos que había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular. A comienzos de esa semana, las siguientes 48 horas fueron decisivas. Ajustamos su medicación, mejoramos su alimentación y controlamos su presión arterial e hidratación como nunca antes. Nos movimos con rapidez porque detectamos la señal a tiempo, y esa es la clave, ¿verdad? Captarla antes de que el daño sea irreversible. Justamente, un estudio publicado en The Lancet Neurology realizó un seguimiento a pacientes tras un accidente cerebrovascular y reveló que esas primeras 48 horas constituyen la ventana de mayor riesgo. Si un paciente recibe tratamiento durante ese lapso, la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular severo disminuye en más de 80%. Eso muestra lo rápido que hay que actuar y cómo un cambio oportuno puede transformar el resultado. Es algo que enseña y empodera, porque significa que la conciencia puede salvarte. Simplemente reconocer que algo no está bien puede proteger tu cerebro, sí, pero solo si sabes qué signos observar y en qué momento hacerlo. Hablemos de esto un poco más, ya que mencionaste que lo más peligroso en un derrame cerebral no ocurre en medio de un día cargado de estrés, sino que suele manifestarse durante las primeras horas de la mañana. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro se activa antes que nosotros, y en el caso de la mayoría de los adultos mayores de 60 años, esa primera hora tras abrir los ojos es cuando el cuerpo está más vulnerable. Aquí está la explicación. Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos. No se ha ingerido agua en aproximadamente 6 a 8 horas, y la sangre tiende a volverse un poco más densa. Al amanecer, la hormona del estrés, llamada cortisol, se eleva rápidamente, y en muchas personas mayores, la presión arterial sube en paralelo, creando una combinación peligrosa: sangre más espesa, vasos sanguíneos contraídos y una presión elevada. Al sumar el proceso natural del envejecimiento, donde las arterias pierden elasticidad, se genera un escenario perfecto para un accidente cerebrovascular. Al igual que muchas personas, empiezan su día apresuradamente y distraídas con hábitos poco saludables, sin darse cuenta, están aumentando silenciosamente el riesgo de un derrame cerebral hasta 3 veces. Vamos a hablar de esos hábitos, porque sé que varios son conocidos para muchos de ustedes, y ese es justamente el punto. Son costumbres comunes, arraigadas en la cultura y la rutina diaria, incluso cómodas, pero después de los 60, esa comodidad puede salir muy cara. El primer hábito, y tal vez el más ignorado, es saltarse el agua. La mayoría de las personas mayores al despertar van directo a tomar café. Tal vez se cepillan los dientes, revisan el celular, toman una taza y comienzan su día. Pero no toman agua. Eso es un error grave, uno de los más importantes, porque luego de 8 horas de sueño, la sangre se vuelve como una esponja seca, lo que incrementa su viscosidad. La sangre espesa circula más lento, se coagula con mayor facilidad y genera un esfuerzo extra para el corazón y el cerebro. Un estudio publicado en la Revista Europea de Neurología encontró que la presión arterial baja por la mañana y la deshidratación fueron factores que contribuyeron a casi el 48% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos iniciales. Casi la mitad de estos accidentes no se debieron a la genética ni a la dieta, sino a la falta de hidratación.
Entonces, ¿qué recomendación das? ¿Qué debe hacer alguien al despertar? Levantarse y beber un vaso de agua, preferiblemente a temperatura ambiente o tibia, no fría y lleno. Esto debe hacerse antes del café, antes de tomar medicamentos o incluso antes de ver las noticias. Así estarás rehidratando tu cerebro, no solo tu boca. Esto me impacta más de lo que esperaba, porque pienso en cuántas mañanas he comenzado solo con café, sin agua ni medicinas, y directo a la cafeína y al cortisol. Y sé que no soy el único. La mayoría actúa igual. Pero tu cerebro no quiere primero estimulación, sino circulación. Y eso no comienza con el café, comienza con la hidratación. Tiene muchísimo sentido. Lo que valoro de tu enfoque es que no se basa en el miedo, sino en la función. Nos enseñas cómo apoyar al cerebro para que haga lo que ya está intentando hacer, de forma natural y eficiente. El cuerpo quiere sanar. El cerebro necesita flujo sanguíneo. Solo tenemos que dejar de interrumpir ese proceso natural. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué sucede con el segundo hábito matutino que incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60 años? Es algo de lo que casi nadie habla, pero que veo constantemente en mis pacientes mayores. Pasan demasiado tiempo sentados en la cama. Antes de levantarse, se quedan sentados, desplazándose en el teléfono o simplemente quietos durante 20 o 30 minutos sin que la sangre circule bien. Después de los 60, los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Si pasas horas acostado o sentado sin moverte, especialmente sin movimiento, se forman charcos de sangre en la parte baja del cuerpo que dificultan el retorno al corazón, reducen el flujo hacia el cerebro y si tienes placas o coágulos, aumenta el riesgo. Puede ser un detonante inesperado. Pensamos que descansar en la cama es relajante, pero en realidad es un cuello de botella para la circulación. Exactamente. El corazón debe esforzarse más para hacer circular esa sangre acumulada y, si hay un coágulo en una pierna o un aumento repentino de presión, esos primeros movimientos bruscos pueden desplazarlo. He visto accidentes cerebrovasculares ocurrir justo en el baño, porque la gente pasa de estar acostada a hacer un esfuerzo sin la debida precaución en la transición. Entonces, ¿cuál es la manera más segura? Despierta despacio, pero muévete. Haz giros de tobillo mientras sigues acostado. Flexiona los dedos de los pies hacia abajo y luego, una vez sentado, haz círculos con los hombros y gira suavemente el cuello. Esto ayuda a que la sangre vuelva a fluir de forma segura, poco a poco. Incluso 2 minutos de movimiento suave pueden preparar tu cuerpo para actividades más intensas después. Una mañana más segura es un cambio tan simple. Y, una vez más, no es algo para temer, solo es más inteligente. Eso es realmente la longevidad. Pequeños momentos que causan un gran impacto. Hablemos ahora del tercer hábito, porque sé que este afecta a casi todos los que conozco, especialmente a los jubilados. Sí, el tercer hábito que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60 años es saltarse el desayuno. Y no me refiero a un desayuno abundante, sino a cualquier tipo de desayuno. Muchos adultos mayores se levantan, toman café, toman sus medicamentos y no comen nada. Dicen que no tienen hambre o que están intentando ayuno intermitente, pero después de los 60, eso puede ser peligroso, especialmente para el cerebro. ¿Por qué? Pensaba que el ayuno era saludable. El ayuno puede tener beneficios en cuerpos más jóvenes, con niveles estables de azúcar en sangre y un sistema hormonal fuerte, pero después de los 60, el cuerpo se vuelve más vulnerable a la hipoglucemia o niveles bajos de azúcar, y cuando eso sucede, el cerebro es el primero en sufrir. El cerebro funciona con glucosa que no almacena, así que si ya estás deshidratado y además no comes,
estás creando la tormenta perfecta para mareos, confusión mental o peor aún, un evento vascular, especialmente si tienes presión arterial alta o tomas medicación para la diabetes. Este es un punto crítico, porque conozco a muchas personas mayores, incluyéndome, que toman sus pastillas por la mañana y no comen durante horas. Eso es una combinación sumamente peligrosa. He visto muchos casos de accidente cerebrovascular en pacientes mayores de 65 años relacionados con saltarse comidas, medicamentos y estrés. En lugar de eso, recomiendo un desayuno pequeño, pero rico en proteínas. No tiene que ser grande, medio huevo hervido, una cucharada de yogur, unas nueces remojadas, algo suficiente para estabilizar el azúcar en la sangre y decirle a tu cerebro que lo estás cuidando. Es un cambio que todos podemos hacer, y es posible incluso cuando no tienes mucho apetito. Exactamente, no se trata del apetito, sino de mantener la circulación, estabilidad y el ritmo que el cuerpo realmente necesita. Me impacta porque durante años pensé que saltarse el desayuno era una forma de disciplina, algo de lo que sentirme orgulloso, como si estuviera haciendo algo saludable. Pero ahora sé que no es disciplina, sino privar al cerebro justo cuando más necesita energía. No estás solo. Muchas personas mayores, especialmente hombres, ven el desayuno como opcional. Pero después de los 60, no hay nada opcional en lo que se refiere a la circulación. Y eso nos lleva al cuarto hábito. Veo el estrés en tu cara. Dime qué significa eso. Significa que muchas personas revisan las noticias apenas se despiertan. Se tiran al suelo a leer correos electrónicos en la mesa del desayuno o discuten con su pareja sobre el día antes de siquiera tomar un vaso de agua. Esto es un problema, porque después del sueño, el cerebro está en un estado frágil. Todavía no ha cambiado completamente a modo cognitivo activo, pero el cortisol, la hormona del estrés, ya está subiendo y la presión arterial alcanza su máximo. Este aumento natural se amplifica si le agregas estrés mental desde el primer momento. Un estudio publicado en 2015 en la revista Stroke siguió a más de 93.000 personas durante más de 10 años y encontró que quienes experimentaban altos niveles de estrés psicológico temprano en el día tenían muchas más probabilidades de sufrir un derrame cerebral, incluso controlando factores como edad, tabaquismo y presión arterial. Y lo peor es que el riesgo era más alto en los mayores de 60 años, especialmente en las primeras 3 horas después de despertarse. Así que, cuando abres los ojos y vas directo al celular o te zambulles en el día sin darte un espacio, solo estás sumando presión, sobrepresión, en un cuerpo que ya está al límite, en lugar de crear un colchón. 10 minutos tranquilos, estirando o caminando, o simplemente sentado con tu té en calma, le dan a tu cerebro la oportunidad de estabilizarse antes de cargarlo con más tareas. Esto no es un lujo, es higiene neurológica. Ese estudio me sorprendió mucho, porque siempre pensé que el estrés era algo solo emocional. Me sentía liberado y seguía con mi día, pero saber que el estrés prepara físicamente al cuerpo para un derrame cerebral, especialmente temprano en la mañana, cambió completamente mi forma de ver cada notificación, cada noticia, cada conversación apresurada. Y ahora llegamos al último hábito, el que todos han estado esperando, y quizá el más peligroso y menos reconocido. Es el quinto hábito matutino que silenciosamente incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y que muchas personas mayores ignoran. La quietud. No me refiero a una quietud pacífica, sino a la inactividad física. Despertarse y luego pasar la siguiente hora o 2 sentados en la cama, la mesa o el sofá sin moverse. No hay circulación real.
Solo quietud. Esto es algo que creo que todos hemos hecho, especialmente tras jubilarnos. Te levantas, te sirves café, tal vez lees el periódico y parece normal, incluso saludable, como si entrases lentamente en el día. Pero esa quietud puede ser peligrosa. Sí, especialmente después de los 60, porque la sangre tiene más tendencia a coagularse. Las venas no impulsan la sangre hacia arriba con la misma eficacia, y sin movimiento, el sistema vascular de las piernas se ralentiza, convirtiéndose en zonas estancadas, donde comienzan la mayoría de los coágulos. Hemos visto esto en hospitales, con pacientes postoperatorios que permanecen mucho tiempo en cama. Las personas sedentarias tienen un riesgo mucho mayor de trombosis venosa profunda, pero lo que muchos no saben es que ese mismo riesgo se aplica a adultos mayores comunes que no están hospitalizados, pero que pasan largos periodos sentados justo después de despertar. El cuerpo no distingue la diferencia. Es revelador, porque solemos asociar el peligro con hacer demasiado. Pero en este caso, el peligro es no hacer nada. Exactamente. Un estudio publicado en Circulation monitoreó a más de 8.000 adultos mayores de 60 años, encontró que quienes pasaban más de 9 horas diarias en sedentarismo tenían el doble de riesgo de accidente cerebrovascular, incluso si hacían ejercicio después. ¿Por qué? Porque no se trata solo de cuánto te mueves, sino de cuándo lo haces. La primera hora tras despertar es la ventana crítica. Si te mueves temprano, activas la circulación y le dices a tu cuerpo que el día ha comenzado. Si no, el cuerpo asume que sigue descansando y ese estancamiento, aunque parezca inofensivo, se convierte en uno de los predictores más fuertes de un derrame cerebral en el futuro. Entonces, ¿cuál es la solución? No hace falta hacer algo extremo, ni correr en cinta, ni sudar. Solo 5 a 10 minutos de caminar suavemente, moverte en el lugar, girar los hombros, estirar los brazos sobre la cabeza, caminar hasta el buzón. Eso le dice a tu sangre que es hora de fluir. Porque cuando la sangre fluye, el cerebro prospera. Y cuando el cerebro prospera, todo el cuerpo sigue. Todo encaja porque comenzamos este episodio hablando de accidentes cerebrovasculares, que la mayoría de la gente piensa que son eventos repentinos, pero lo que el Dr. Hinara nos ha mostrado son las señales de advertencia y factores de riesgo que se construyen silenciosamente, empezando por lo más pequeño y cotidiano, en las partes de nuestro día, cómo nos movemos, qué hacemos y cómo comenzamos las mañanas. Exactamente. La salud después de los 60 no se trata de dramatismo, sino de una conciencia constante. El cerebro no te pide que seas perfecto, solo que prestes atención. Eso es lo que espero que todos escuchen hoy para quitarse lo que no saben. ¿Necesitas un suplemento nuevo? ¿Un dispositivo nuevo? Tampoco. Solo necesitas dejar de ignorar lo que tu cuerpo ya está intentando hacer. Te lo agradezco mucho, Dr. Inohara. ¿Podrías dejarnos una última frase para los oyentes? Suscríbanse y nos vemos la próxima vez.